La calle de la criatura. ¿Alguna vez has experimentado una experiencia sobrenatural en tu vida? Estas son las historias de extrañas criaturas que aparecen en la calle, ubicada en un desierto en el fin del mundo, cuando la noche llama a los seres de la oscuridad a deambular por los lugares más antiguos y recónditos. Las criaturas son seres humanoides, deformes, híbridos de animal con humano, entes creados por la mente humana, seres demoníacos, mitológicos o animales con características especiales que no ingresan a ninguna clasificación, que no son humanos ni animales, seres que surgen de relatos de la gente de la antigüedad. Las criaturas a veces tienen el cuerpo de hombre, con cara de animal, por ejemplo, el diablo, los alienígenas, centauros, sirenas, dragones y minotauros. Los centauros son criaturas de la mitología griega, mitad hombre y mitad caballo, seres salvajes, rudos, crueles y esclavos de las pasiones animales, que según cuentan aprisionan a mujeres y las devoran y se alimentan de carne cruda de animal. Yo creo que las criaturas son entidades que de vez en cuando aparecen para aterrorizar a la gente, para recordarles que sus malas acciones serán cobradas en vida. Aquí tenemos un pequeño cuento que seguro les interesará. Un pequeño pueblo fue fundado a la orilla de la carretera en el desierto. Ese pueblo rápidamente prosperó y se transformó en una ciudad. Con el paso de los años, las cuadras que pertenecen al centro de la ciudad se han ido haciendo solitarias. Donde antes vivía gente, poco a poco han ido muriendo y muchas casas han quedado vacías. En ese centro de la ciudad existe una cuadra sobre la calle Pancho Fernández, en donde los vecinos y yo hemos presenciado una serie de acontecimientos sobrenaturales que se han suscitado a lo largo de los años, un sinfín de sucesos que podían aterrorizar al más escéptico. Yo vivo en la casa que antes era de mis papás, puesto que ellos fallecieron. Comparto casa con un hermano. Mi hermano le hizo un cajete a un naranjo que nació en una esquina de la casa. Está al lado de una llave de agua potable. Un día durante la noche salí al patio en la penumbra. De pronto, al voltear a ver el naranjo, vi una pequeña sombra de 10 centímetros. Caminaba por el borde del cajete. Primero pensé que sería una lagartija parada. Sin embargo, más bien parecía una pequeña criatura que salía y caminaba por la parte más oscura y desaparecía donde había luz. Se me hizo fácil crear una explicación razonable, todo para calmar el susto. Todo ocurría cuando pasaba un carro y las ramas de los árboles creaban una sombra que daba vueltas a través de la orilla del cajete. Aquí tengo un cuento, otro cuento. Aquí va. Número 2. Otro día durante la noche observé que en la barda de mi vecino Felipe apareció una mancha blanca que se desplazaba entre la oscuridad de los árboles. Apareció, caminó y desapareció en la penumbra de la barda. Sentí un escalofrío al pensar que podía ser una criatura demoníaca. Rápidamente traté de darle una explicación lógica. Pensé que cuando un carro pasaba se veía que aparecía un rayo de luz que caminaba entre los árboles y la vegetación. No obstante, empecé a pensar que tal vez podrían ser las criaturas que en veces ve la gente de reojo y al asustarse voltean para que puedan desaparecer. Muy bien, aquí tengo otro cuento, el número 3. Enfrente de mi casa vive una familia, los Reynoso.
En la colonia los apodamos los coyotes. En su casa viven varias familias, padres, hijos, casados y nietos. Ellos durante mucho tiempo dijeron que en esa calle se aparecía el diablo. Pero todo cobró más sentido cuando una joven llamada Elena, pariente de los coyotes, fue a visitar a sus abuelos y estuvo viviendo con ellos. Fue cuando la mamá de Elena se volvió a casar. Un día en la noche, Elena estaba en su cama acostada, dormida, cuando de pronto sintió que unas manos le estaban tocando los pies. Del susto se despertó. No obstante, al observar la habitación no había nada ni nadie. A la mañana siguiente le contó a toda su familia y vecinos lo que había ocurrido. Durante algún tiempo estuvo circulando la historia de la criatura que irrumpía en las habitaciones y les tocaba los pies a las personas. Esta es la historia número 4. Cuando mi hermana Margarita vivía con nosotros, un día durante la madrugada, después de las 2 de la mañana, cuando estaba acostada sin poder dormir, de pronto se escuchó un aullido. Era extremadamente terrorífico. El extraño sonido se escuchaba que comenzaba en la esquina de la cuadra donde vivía el panadero e inexplicablemente terminaba frente a nuestra casa. Lo que lo hacía más extraño es que el alarido no parecía ser producido por una persona ni por un animal, tal vez alguna criatura diabólica que deambulaba por las calles y que en el pasado otros vecinos también mencionaron haber escuchado. Esta es la historia número 5. Aquí vamos, número 5. Luis, el hijo de mi primo, Mono de Hule, contó que una noche en la madrugada, exactamente a las 2 de la mañana, cuando caminaba de casa de su suegra a su casa, al pasar por la esquina de la cuadra por donde estaba una maderería, de pronto escuchó la voz de una niña que se reía muy fuerte. Rápidamente volteó para atrás y a los alrededores. Sin embargo, no vio nada. Recordó que solo en la casa de Felipe hay una niña pequeña, pero lo extraño era una risa a esa hora de la madrugada. Luis fue invadido por el terror al pensar que lo que había escuchado podía ser una criatura espeluznante que podía devorarlo. Entonces empezó a correr a su casa. Esta es la historia número 6. Aquí vamos. Finalmente llegó el día en que empecé a creer que estaban ocurriendo cosas aterradoras. Un día durante la noche, como a eso de las 11, escuché una niña riéndose afuera de mi casa. Al analizar detenidamente el sonido, también alcancé a escuchar murmullos de voces. Empecé a caminar por el patio en dirección de donde se escuchaba el sonido. Seguí escuchando. Sin embargo, lo único que vi fueron los perros del vecino, Felipe, que parecían como si estuvieran murmurando y que al arrastrar su tazón de comida se producía un ruido que asemejaban risas. ¿Acaso será que los perros hablaban? Número 7. Otro día estaba dentro de casa en la noche descansando, cuando de pronto escuché un perro ladrar muy cerca. Pensé que un perro se había metido a la casa. Efectivamente, al salir por la puerta vi un perro negro. Permanecía sentado, ladrando hacia el techo, hacia la nada. Era un perro nuevo, uno que no había visto nunca. Parecía que ladraba a la penumbra ensordecedora de la noche. Parecía como si el perro ladrara a algo, a alguna criatura que estaba arriba de la casa y que yo, por más que trataba de encontrar, no podía ver. El techo se veía vacío. Esta es la historia número 8. Sin embargo, nada de lo que había escuchado a la gente contar o lo que me había tocado ver antes me había hecho atemorizar tanto ni dudar de lo que había aprendido a lo largo de los años donde las criaturas mitológicas o diabólicas no existen. Fue un día al volver a casa
después de visitar a unos parientes. Pasaban de las 4 de la mañana. Era un día con brisa. Iba caminando y estaba atravesando la calle para alcanzar la esquina donde está la maderería. De repente, al levantar la mirada, en la siguiente calle por donde estaba la tienda del panadero, apareció un caballo pasando por la calle. Yo seguí caminando y observando al animal. Al llegar a la entrada de mi casa, yo había alcanzado la mitad de la cuadra. Vi lo que no era un caballo ni un perro. La extraña criatura iba caminando en 2 patas. Era pardo. No parecía llevar ropa. Parecía que iba encorvado saltando, pero no era una persona. Las patas delanteras o brazos las llevaba recogidas. Esa extraña criatura parecía sacada de los cuentos fantásticos. Parecía ser la combinación entre un humano y las patas de un caballo. Iba medio agachado y tenía la cara como de chango. Atravesó la calle rápido. Duró cerca de 1 minuto, pero no fui capaz de percibir qué clase de animal era. Rápidamente entré a la casa y me encerré. Por algunos minutos me asomé por la ventana para ver el panorama, pero ya no había nada. Entonces recordé que en esa cuadra donde está mi casa siempre han ocurrido cosas extrañas. Me invadió el miedo al pensar que esa extraña criatura podía ser hostil y ser capaz de matar a humanos. El terror recorrió mi espalda. ¿Será posible que ese ser sea el que produce risas para atraer a las personas y así poder alimentarse de nosotros? ¿Será posible que las sombras, las luces, el aullido, el tocador de pies, las risas y los perros inquietos sean efecto de ese macabro ser? Recordé también que en los últimos tiempos se ha contado entre la gente que de vez en cuando aparecen perros muertos y rasgados por un animal grande. Las autoridades dijeron que podían ser gatos monteses, lo que los había matado, pero ¿qué pasaría si fuera la terrorífica criatura que miré? Al tratar de descubrir qué criatura era la que había visto, llegué a la conclusión que era un ser mitad hombre y mitad caballo. Ese ente era un centauro, sacado de las páginas de las historias antiguas de los griegos. Un centauro que vive con el propósito de aterrorizar a la gente. Pasan los días y desde entonces no lo he podido olvidar. Y la moraleja de la historia es: sé positivo y nunca andes en la madrugada caminando por las calles, pues es posible que se te aparezca un centauro, mitad hombre, mitad bestia, riendo en busca de alimento fresco.